Hola people, nuevamente, videito parte 2, ¿sí? Ya tuvimos la intro a mitos y ahora vamos a trabajar con el cuadernillo en la propuesta de trabajo del día, 11 de mayo, ¿sí? Súper ojo, lean bien la propuesta porque no es todo el cuadernillo, ¿sí? Son simplemente páginas 7, 8 y 11, ¿sí? Para comenzar, me voy al archivo del cuadernillo. Tienen que ver un videíto, ¿sí? Que el enlace se encuentra en la página 7, es de la TV pública, ¿sí? Es un programa sobre el mito de Dédalo e Ícaro. O sea, ahí van a conocer otro mito, TV pública, no lo leo yo, ¿sí? Y actividades, vayan tomando nota a medida que ven, ¿sí? El videíto este. Y tienen que, en una primera instancia, hacer un listado, ¿sí? De los mitos que en este video vaya haciéndoles recordar, ¿sí? Lo pueden hacer de memoria o van haciendo el listadito a medida que ven el video. Bueno, eso va a gusto, ¿sí? Si conocen otros, ¿sí? Un poquito parecido a la instancia anterior, pueden poner el mito de Perséfone. Y ¿en qué se diferencian de los mitos griegos? Todo esto, tranca, observando el video, ¿sí? Lo van a tener re claro, está muy bueno, ¿sí? Por otro lado, punto 2, voy a leer y es pura imaginación, ¿sí? Van a usar su imaginación y van a dibujar y escribir las tapas de un libro, ¿sí? O sea, uno solo, que trate sobre un mito. ¿Cuál? El que quieran, ¿sí? Puede ser uno que hayamos leído, puede ser el de Perséfone, pueden usar del videito, pueden hacer uno que conocían de antes o pueden inventar uno. Pero recuerden, los mitos tienen personajes y hechos sobrenaturales y lo más importante es que explican el origen de algo, ¿sí? Entonces, con esas características, a gusto, ¿sí? Eso en lo que va en la tapa. ¿Qué nombre? ¿Qué dibujo tendrá? ¿Sí? ¿Qué información que se puede encontrar en la tapa? ¿Sí? Ese título, el nombre de un autor, que puede ser tranquilamente imaginado, por supuesto, y el dibujito, ¿sí? Y en la contratapa, por supuesto, lo que encontramos en ella, ¿sí? Cada vez que nosotros leemos. Cortito, explicar de qué se trata ese libro. Entonces, sí, yo lo leo y a ver, ok, ¿me lo llevo o no me lo llevo a este libro? ¿Sí? No voy a contar todo, por supuesto. Ya saben, es muy chiquitín y por supuesto sin spoiler. Bien, ahora sí, atentis porque se viene otro temita que es bastante simple y bastante conocido, pero presten atención, ¿sí? Al hablar de mito, mitología o algo mítico, las palabras son súper parecidas, ¿verdad? Mito, mitología, mítico, fíjese que comienzan igual, ¿sí? Y se refieren a algo muy similar. ¿Por qué? Porque son de una misma familia, ¿sí? De una familia de palabras, ¿sí? Entonces tienen esta base, este inicio, esta raíz, ¿sí? Que es la misma y por eso sus significados es que son tan parecidos, ¿sí? En la siguiente lista que ustedes tienen ahí escrita en su cuadernillo, que van a transcribir lo pueden hacer en el cuadernillo, eso a gusto si lo quieren marcar, o lo transcriben en sus cuadernos o carpetas de prácticas del lenguaje. Subrayan de la lista cuáles son las raíces que están asociadas a mito, ¿sí? Vamos a tener acá, ¿sí? Mito es la palabra, y un círculo en lo que no pertenece a esa familia, ¿sí? ¿Vamos? Mítico, que significa que es perteneciente al mito. Subrayo, ¿sí? Esa base, esa raíz que es similar, que es la misma o similar a mito, y circulito lo que no. Mitología, mitón y desmitificar, ¿sí? Tienen ahí además los significados para saber lo que significa cada palabra, que yo esto lo estuve charlando con varios de ustedes, de tener, todos tienen el diccionario, bueno, tenerlo a mano, ¿sí?
darle un uso porque nos sirve un montonazo, ¿sí? Este es el trabajito que está relacionado a mito, ¿sí? Fíjense que es re poquito y simple. Páginas 7 y un chiquitín de la 8, porque luego, bueno, sigue matemática, lo van a ver en el cuadernillo sin dificultad. Y luego, página 11, ¿sí? Tiene que ver con el videíto, ¿sí? Y lo que trabajamos hasta ahora de mitos, ¿sí? Hay que leer un poemita. Lo leo. Un día dijo la luna al río, ¿puedo mirarme en tus aguas? A lo que aconsejó el río, sin que mojes tus enaguas, si no después tendrás frío. Desde entonces, recogidas las enaguas, mira luna su reflejo y el río se lo devuelve como si fuera un espejo. ¿Sí? En este poema, el río le advierte a la luna que tiene que tener cuidado de no mojarse las enaguas, que es como una pollera que se usaba antes, ¿sí? Debajo de la pollera, digamos, una pollera que estaba por dentro, ¿sí? Que era como ropa interior. Entonces, van a responder por escrito las siguientes preguntas. ¿Por qué no deben mojarse sus enaguas? ¿Qué les parecerá a ustedes? ¿No? Pensémoslo un poquito también con los pantalones. Y segundo, ¿para qué quiere la luna usar las aguas del río? Vuelvan a leer el poema porque ahí está la respuesta. Bien, ahora sí, este poemita, fíjense, observen el cuadro, está formado por 2 estrofas, ¿sí? Que nosotros lo estaríamos viendo de acuerdo a la escritura usual, ¿sí? Narrativa, como 2 párrafos. Pero no son párrafos en la poesía, tienen otro nombre, ¿sí? Que es el de estrofas, porque además no es que es toda una oración con un punto aparte, etc. ¿Sí? Pero para que lo puedan ubicar en el poema. Cada estrofa tiene 5 versos, que son como cada rengloncito, ¿sí? En la primera aparece la conversación entre la luna y el río que están personificadas, ¿sí? Es decir, que tienen características de personas, características humanas, ¿no? Hablar, usar ropa, eso no es algo real, ¿sí? Por eso se dice que está personificada, es algo característico nuestro. Y en la segunda estrofa, ¿qué nos cuenta? Vuelvan a leer esa segunda estrofa, ¿sí? Toman nota de eso. Además de estas formas, ¿sí? de escritura que son distintas a la narrativa, que es lo que nosotros solemos leer, ¿sí? En nuestros propios escritos o cuando leemos los cuentos y las novelas, hay algo también que es distinto, que nos suele ocurrir, que son las palabras que suenan parecidas, ¿sí? Es decir, que riman, suenan parecidas, atentis. Por ejemplo, río rima con frío, ¿sí? Vayan al texto y busquen y tomen nota de con qué rima aguas y con qué rima espejo, ¿sí? Esto lo pueden, como les decía, tomar nota, anotar o con distintos colores, ¿sí? Señalar en sus cuadernillos. Y nos vamos acercando al final. 2 puntitos más de trabajo sobre poesía, que tranquis, ¿sí? No tienen que hacer todo de corrido, pueden hacer unos puntos de un día, otros días y demás, porque recuerden que son 15 días que tienen para terminar todo este trabajito, ¿sí? Así que el video lo van pausando a gusto, como ya les dije, por WhatsApp. Bien, muchos poemas usan estos recursos que recién estábamos conversando, ¿sí? El de estrofa, verso, rima, la personificación, ¿sí? Dar características de personas, características humanas a elementos que no, ¿sí? O a animales, para decir e imaginar historias, como esta, ¿sí? Que nos cuenta una situación imaginaria de conversación entre la luna y el río, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta estos elementos, ustedes, con su super imaginación, van a escribir un poema breve, ¿sí? De lo que le diría el sol a Ícaro, personaje, ¿sí? De la actividad del mito del video anterior, ¿sí? Cuando se acerca peligrosamente al calor, que va a derretir la cera de sus alas, ¿sí? ¿Qué conversación tendrán el sol con él? Poema cortito, ¿sí? Nada, pueden hacer 2 estrofas, como acá,
de 3, 4, 5 versos cada estrofa, eso a gusto, ¿sí? Y también pueden hacer como que en la primera parte puede estar la conversación entre el Sol e Ícaro y en la segunda lo que le sucedió a él por acercarse mucho al Sol. Ese es un ejemplo. Ustedes lo pueden variar a gusto, ¿sí? Y atentis, porque en todo esto que agregan de estrofa, verso y demás, rima. Y por último, por súper último, vamos a armar un poema más. En la luna y el río le advierte a la luna que no se moje. Ustedes hicieron uno sobre la advertencia que le hace el sol a Ícaro. Estos son como poemas como serios, ¿no? De advertencia para que algo no ocurra, porque puede ser malo. Pero también hay poemas que tienen un tinte humorístico. Entonces, van a escribir un poema más simpaticón, ¿sí? En el que alguien de su familia les hace una advertencia cuando están a punto de mandarse una macana. Pero a ver, atentis. Es un poema, ¿sí? Y va a tener un toque de humor. Entonces no es la advertencia de no hagas esto, no. Seguimos con la imaginación y con este género literario, ¿sí? De poesía. En la segunda, o sea, primera estrofa, cuál es la advertencia, y en la segunda, qué es lo que ocurrió. ¿Sí? Libres ustedes de, bueno, a ver, hicieron caso, entonces, ¿no? Como, ¿qué fue lo que pasó? O si se la mandaron y cómo terminó esta situación. Bueno, espero haberlos ayudado estando de esta manera en videitos. Y bueno, por supuesto seguimos conversando por WhatsApp, como siempre, y trabajando juntos desde casa. Les mando un beso súper inmenso, los extraño un montonazo, siempre.